Bueno, buenas tardes, queridos hermanos y a las personas que me estén escuchando, que estén viendo este video. Esta es una parte de uno de mis últimos testimonios, digamos, que, que me faltaba contar. Es ya cuando vengo a la localidad de 28 de noviembre a vivir. Bueno, esta parte es un antes y un después de mi vida acá en 28 de noviembre. Viviendo en este lugar y trabajando también acá, comencé a rodearme de gente de muy mala influencia. Mi corazón se había endurecido por muchas cosas malas que pasé, que les había contado antes, en el testimonio anterior. Y bueno, me olvidé de Dios y la experiencia que había vivido con Él, ya de niño y en Río Gallegos, como le comenté. Y bueno, luego conozco a una mujer aquí en 28 mayor, que fue de gran influencia en mi vida espiritual con respecto al diablo. Yo ya me había alejado de la secta de Umbanda y Quimbanda, que le comenté, donde estuve de joven, pero me meto en algo mucho más peor, con venerar a San Muerte. Los que no conocen, es una entidad, un santo pagano a nivel mundial. Y yo comienzo a venerar mucho a este demonio, porque es un demonio, hasta querer llegar a levantar, digamos, un templo aquí en 28, de tan metido que estaba yo con la muerte y con todo eso, lo que era ese dedicar así mi vida a Él y hacerle cultos. Me llevó también a querer levantar un templo aquí en 28. Era tan fuerte lo metido que estaba con este demonio que ya no me importaba nada y no tenía miedo a nadie. O sea que en varias ocasiones estuve en peligro de muerte y este demonio me aparecía y yo pensaba que me estaba cuidando. En el momento cuando rozaban balas por mi cabeza, imagínense hasta el nivel de cosas malas que estaba y con la gente que me rodeaba. Y bueno, los pecados que cometía estando con la muerte. Era tan fuerte la relación que tenía con este demonio que me había hecho varios tatuajes en mi cuerpo, en espaldas de él. Le organizaba muchas fiestas, cultos, y también le acercaba a mucha gente a él, a conocer más de él, y era de gran influencia para muchas personas aquí en 28 con respecto a San Amaro. Los años fueron pasando y yo cada vez me metía como más con él y me sentía con más poder espiritual, ¿no? Y comencé a dedicarme más de lleno y en querer levantar el templo lo más antes posible. Hasta que conocí a mi esposa. Y comenzamos una relación, pero el diablo quería siempre separarme de ella, porque me decía que yo tenía que estar solo y dedicarme de lleno a completar lo que me pedía. Hasta que, bueno, tuvimos un hijo con mi esposa, y las cosas empeoraron, y después de un año nos separamos. Yo estaba muy mal espiritualmente, emocionalmente, y tenía muchas luchas, porque no quería perder la familia que había formado. Pero los demonios, le digo demonios porque la gente por ahí, mucha gente piensa que no es tan así lo espiritual, pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado, potestad de las tinieblas, que el diablo vino a agotar, matar y destruir el mundo.
Entonces la lucha que tenemos hoy en día es contra las fuerzas satánicas que reinan en este lugar. Bueno, comenzaron a atormentarme y tentarme de muchas maneras. Ella, mi esposa, no entendía qué me estaba pasando porque yo nunca la involucré con mi vida espiritual y menos con la gente que me rodeaba. Ya de tan mal que andaba yo espiritualmente, emocionalmente, comienza a afectarme la salud física, la salud física, hasta que un día saco un turno con un médico clínico para hacerme estudio y ver qué me pasaba. Al llegar al consultorio de este médico, fue el inicio de volverme a Dios, ya que esta persona, que hoy en día somos muy buenos amigos y hermanos en Cristo, después de revisarme y pedirme que me realice unos estudios, mientras me hacía una receta me mira y comienza a hablarme de Dios. Y en un momento me dice que Jesús me amaba, que Dios sabía quién era. Y yo le digo, si supiera vos quién soy yo. Y me dice, yo no sé quién sos vos, pero Dios sí sabe. Y tiene un propósito con tu vida. Así, cuando comenzó a hablarme, yo como que volví a recordar a ese profeta que le conté anteriormente, que me habló en una iglesia cuando era más joven. Porque lo que me dijo este médico fueron palabras como si fuera que Dios me estaba hablando otra vez. Luego me fui a donde estaba viviendo solo, porque ya me había separado de mi esposa. Y esa noche estaba en unos pabellones cuando siento la presencia del diablo, que para mí era muy común, muy normal, porque practicaba desde muy chico cosas espirituales con respecto a eso, a la brujería y todas las cosas que le comenté. Y a la vez siento algo como una presencia buena de Dios. Y recordaba a este médico y las cosas que me fueron pasando con Dios de chico, de las personas que me hablaban de Dios. Y empiezo a recordar. Y después, bueno, tuve un sueño, y en ese sueño la muerte me habla y empieza a pedirme que vuelva a Él, finalice lo que estaba comenzando a hacer, ya que yo hice una pausa con respecto a levantar el templo y me estaba alejando de Él. Era algo espiritual que me estaba pasando, que no andaba muy nervioso, muy mal. Y bueno, a la vez me ofrecía muchas cosas de este mundo, dinero, placeres, tantas cosas que el diablo daba. Y yo sabía que podía tener todo, pero mi vida la iba a perder. Así como perdí mi familia, que llegué a conocer muy bien quién era la muerte y el diablo, y me di cuenta que él solo viene a matar, hurtar y destruir, como dice la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, Jesús tuvo misericordia y llegó a tiempo otra vez, como siempre, llega a tiempo el Señor, a tocar la puerta de mi corazón, pero esta vez pude abrirla y dejar que Él entre en mi corazón. Esta vez había tomado la decisión de buscarlo de todo corazón y arrepentirme de todos mis pecados. Y creer en Él, que Él dio su vida por mí y que resucitó de los muertos y que hoy vive y reina con el Dios Padre y eterno. Pero bueno, el diablo insistía. El diablo seguía insistiendo cada vez más en alejarme de mi familia y quería que haga su voluntad, que no era nada bueno. Luego pasaron unos días de ver al médico y de hablar con él y de lo que me estaba pasando en los pabellones. Tenía muchas pesadillas y sentía mucho la presencia de la muerte.
Y me llama la mujer con la que teníamos en común algo muy fuerte, espiritual, que era la muerte. Y esta mujer, esta persona me dice que esa muerte la visitó y que quiere que yo le brinde culto y termine lo que empecé. En ese momento fue la primera vez en mi vida que tuve miedo, porque me decía tantas cosas personales que solamente yo y Dios sabían, y el diablo, que me dio, sentí como temor, miedo, fue muy fuerte ya como Dios me estaba siguiendo y a la vez el diablo cada vez me seguía más. Pero bueno, empecé a sentir algo muy fuerte en mi corazón con respecto a buscar a Dios y arrepentirme de tantos pecados que hice. Me fui a buscar a mi esposa y le dije que me perdone de todo el daño que le hice, que tenemos que ir a una iglesia, porque solo Dios puede ayudar, solo Él puede sacarme de donde estoy y puede restaurar mi vida, mi familia, mi matrimonio, que estaba en ese momento, estábamos separados. Bueno, luego ella me dice que sí, que vamos a ir a una iglesia, y en un fin de semana pisamos la iglesia de la ciudad 28 de noviembre, donde hoy en día me congrego con mi familia. Era un sábado, fuimos con mi esposa y mi hijo mayor. Bueno, los tres ese día estábamos en el culto y ahí comienza un largo proceso en mi vida de liberación y de restauración, tanto en mí como en mi esposa, que la libró también de las adicciones a las drogas y sanó su corazón de muchas cosas malas que le pasaron de su infancia, abuso y tantas cosas que vivió también ella. Y pude tener un encuentro genuino con Dios, porque el buscar a Dios es buscarlo de todo corazón y anhelar ese encuentro con Él, ser lleno de su presencia, de su Espíritu Santo, principalmente ser libre. Y bueno, comencé a conocer más al Señor Jesús, al Espíritu Santo, y desde ese día, hace 8 años, más o menos, no me he alejado de Dios y he renunciado a todo mi pasado. Nos bautizamos con mi esposa en esta iglesia, nos casamos, hoy tenemos 3 hijos hermosos y también una familia espiritual, que es la congregación, y vivimos para Dios. La verdad, Dios sanó nuestra vida, hizo varios milagros en mí, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia. Podemos decir que el Señor Jesús es el camino al Padre y la vida eterna. Y con Él podemos tener una vida plena y sana, con un propósito para Dios. Como dice la palabra del Señor Jesús, que vino para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. Bueno, deseo que de todo corazón, que este testimonio que he compartido en varias ocasiones, lo que anteriormente grabé, que les sea bendición para su vida, puedan compartir el Evangelio y creer que Dios es un Dios vivo, poderoso, que está sobre todas las cosas y que Él nos ama, y que así como tuvo y tiene un propósito en mi vida, también tiene un propósito hermoso con tu vida. Solo tienes que creer en Él y arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor Jesús, que dio su vida por el mundo. Como dice la palabra del Señor, que Dios de tal manera que nos amó, entregó a su único Hijo Jesús por nosotros. Que Él pagó todos nuestros pecados. Tenemos que amarlo como Él nos ama, buscarlo de todo corazón, porque Él es el camino correcto a una vida plena y a una vida eterna.
Nada de este mundo se puede comparar con estar en la presencia del Señor. Ser hijo del Dios vivo y Padre eterno es lo más lindo. Por eso los aliento a que busquen siempre a Dios. Aunque estén pasando momentos muy difíciles, Él siempre va a estar esperando que vayamos a Él con un corazón abierto, dispuesto a que Él viva en nuestro corazón y que sea nuestro Señor, nuestra guía, nuestra salvación, porque el Señor quiere salvar nuestra vida y librarnos de las manos del diablo, para que estemos con Él eternamente. No es fácil vivir el Evangelio en este mundo. Como Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones en Juan 16:13, pero dice que confiemos en Él. Dios tiene en su palabra tanta promesa para nuestra vida, y la verdad y el camino es Jesucristo. Hoy yo puedo decir al mundo que Dios me transformó y cambió mi vida, que su Espíritu Santo llenó mi corazón, cambió muchas cosas de mí. No había terapia, no había nada ni nadie que podía cambiarme como Dios lo hizo. Fue tan hermoso lo que me pasó en mi vida, que hoy puedo decir que conocí al Señor, porque a través de Él puedo conocer la verdad y ser salvo de Él. Y lo más importante es ser hijo de Dios. Así como me salvó a mí y cambió mi vida y la de mi familia, también la puede hacer con la tuya. Porque para Dios nada es imposible, Él todo lo puede y todo tiene bajo control. Que Dios bendiga mucho tu vida y anhelo que el Señor entre en tu corazón y viva en Él, y su Espíritu Santo te guíe a toda verdad y justicia. Amén. Conté un poco de lo más concreto con respecto a lo que Dios me sacó, como le había contado de la experiencia que tuve de chico con Él en el accidente, cuando lo vi, la experiencia que tuve en mi adolescencia y cuando estuve practicando de muy chico brujería, la experiencia que tuve en Gallego cuando Dios me habló a través de un profeta, la experiencia que tuve acá en 28. He conocido las cosas malas del diablo y de este mundo, y hoy en día estoy conociendo las cosas buenas de Dios. Y le puedo asegurar que así como Dios me libró no solamente de la brujería, del ocultismo, sino de muchos pecados que tenía en mi vida, también lo puede hacer con tu vida. Así como Dios transformó a mi esposa, también puede hacer con la tuya, con tu esposo. Transformó, hoy en día mi familia se ha acercado al Señor, hermanos, hermanas, mi madre, mi padre. Dios es un Dios de amor, un Dios grande de misericordia. Por eso les aliento a que busquen al Señor y que crean en Él, que lo busquen con un corazón abierto, una búsqueda genuina, que lo anhelen, que principalmente que quieran que Él entre en su vida y que viva en su corazón. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, como dice su palabra, y volvernos a Él. Todos pecamos, pero el Señor nos perdona porque nos ama y quiere que podamos tener una vida plena con Él. A mí me perdonó tantas cosas, como dice su Escritura, que Él nos perdona nuestros pecados y lo tira al fondo del mar y sonríe. Para mí eso es
una gran bendición porque yo me decía a mí, qué grande que es el Señor, qué amor que me tiene a mí, que me salvó, que puso personas desde muy chico, desde que estaba en el vientre de mi madre, puso personas para que yo pueda conocerlo, para que no me muera. Puso personas para que me acerque a Él, me habló a través de personas, no solamente a través de su palabra, sino a través de personas, personas que eran cristianas. Y hay veces que nosotros nos miramos para otro lado, o escuchamos alguna prédica, o alguien nos habla del Señor y seguimos nuestra vida, sí. Y hoy en día este mundo está muy avanzado, hay tanta distracción, y dejamos de lado las cosas espirituales. Cuando las cosas espirituales tiene que ser lo más importante en nuestra vida, porque algún día vamos a dejar esta tierra. Y hay dos caminos, el infierno o el cielo. No hay otro lugar. Yo les puedo asegurar que hay un infierno, porque conocí cosas del infierno, me crié con todas esas cosas, dormía con el diablo. Y es un mundo muy oscuro. El diablo puede brindarte muchas cosas, mucha distracción, mucho placer, y desenfocarte en las cosas de Dios, para que tu alma se pierda. Por eso insisto y te aconsejo que busques a Dios de todo corazón, que te acerques a una iglesia, que leas la Biblia, que ores, que pidas oración y que entregues tu vida al Señor. Y te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Es lo más hermoso y lo más inteligente que el ser humano puede hacer, es seguir a Cristo. Que Dios bendiga su vida y que la presencia del Señor llene sus corazones, sus hogares, y el Espíritu Santo los guíe a toda verdad, como dice su palabra. Jesús se fue y dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Busquemos de Él. Así que nada, espero que le haya sido de bendición estos testimonios que he compartido de mi infancia, mi adolescencia y hasta que llegué a Cristo, y compartan para que personas puedan escuchar, ver que Dios hace milagros. Si mi vida hizo milagro, la puede hacer la tuya, o puede hacer milagro que estás necesitando, y que pueda hacer este humilde testimonio no solamente de bendición para tu vida, sino para muchos. Por eso le pido que compartan y principalmente que se acerquen a Dios. Así que nada, gracias y que Dios los bendiga.